¿Alguna vez has entrado a un edificio y sin razón aparente has sentido un nudo en el estómago? Sabes que no es cansancio y que no solo está en tu cabeza. Puede que sea la arquitectura de la ansiedad. Vamos a descubrir cómo los espacios donde vives y trabajas están diseñados, a veces a propósito, para mantenerte en un estado de alerta constante. Desde el diseño hostil que nos expulsa de las calles, hasta cómo la neuroarquitectura demuestra que los ángulos rectos de tu habitación podrían estar disparando tus niveles de cortisol. Pero no todo son malas noticias. Al final de este video te voy a enseñar el antídoto. Cambios sencillos, basados en el diseño biofílico para transformar cualquier espacio estresante en un refugio de paz. Después de esto, no volverás a mirar las paredes de la misma manera. ¿Tu casa te está enfermando y no lo sabes? Existe algo llamado arquitectura de la ansiedad. Podrías estar viviendo en ella ahora mismo. No hablo de desorden, hablo de cómo las paredes y la luz están alterando tu química cerebral sin que te des cuenta. Evolucionamos en la naturaleza, pero hoy vivimos encerrados el 90% del tiempo. El primer síntoma de una casa ansiosa es la pobreza sensorial. Si tus paredes son blancas, lisas y sin textura, tu cerebro entra en privación sensorial. Al no tener estímulos naturales que procesar, el sistema nervioso se pone en alerta máxima. Por eso no logras descansar ni sentado en el sofá. Tienes una luz blanca potente en el techo. Eso es luz de hospital. Esta iluminación cenital elimina las sombras y la profundidad, robándole a tu cerebro la sensación de refugio. Sin sombras suaves, te sientes expuesto. El resultado, tu cortisol se dispara y bloqueas la melatonina justo cuando más la necesitas. Luego está la acústica. El vidrio, el metal y el cemento crean microecos. Aunque no los detectes, tu oído interno sí lo hace, saturando tu amígdala. Si entras a tu casa y sientes un alivio inmediato al salir, puede que no seas tú. Puede que sea el diseño del espacio que te está expulsando. Pero la arquitectura de la ansiedad no solo está en los materiales o la luz. Hay algo mucho más oscuro: el diseño de los recorridos. ¿Alguna vez te has sentido acechado en un pasillo aunque esté vacío? No es paranoia, es tu cerebro reaccionando a espacios hechos para estresarte. Para sentirnos seguros, nuestro cerebro necesita crear un mapa cognitivo. El hipocampo es la región encargada de esto a través de las células del lugar y células de red, pero para funcionar necesita puntos de referencia. Cuando entras en un edificio con pasillos infinitos, paredes del mismo color y sin señales visuales del exterior, tu hipocampo no puede triangular tu posición. Al no poder situarte, el cerebro activa la amígdala, interpretando que estás en peligro. Por eso sientes esa ansiedad repentina o te sudan las manos en ciertos hospitales o aeropuertos mal diseñados. En arquitectura, la solución a esto se llama wayfinding. Un buen diseño te guía de forma intuitiva. Un mal diseño sobrecarga tu sistema cognitivo, a veces con toda la intención. ¿Sabías que hay lugares diseñados específicamente para desorientarte? Se usa en centros comerciales para que pierdas la noción del tiempo y la dirección, anulando tu planificación lógica y forzándote a realizar compras impulsivas. Pero este hackeo espacial tiene un costo. Dispara tu cortisol, aumenta tu ritmo cardíaco y agota tu energía mental. Incluso si logras salir, el estrés residual te acompaña todo el día. Es lo que llamamos fatiga de decisión. Cuando un espacio es un laberinto, tu cerebro gasta tanta glucosa intentando procesar el entorno que te deja mentalmente agotado. Tu casa o tu oficina deberían ser un mapa claro que reduzca la carga cognitiva, no un rompecabezas que te drene. Pero la arquitectura de la ansiedad no solo se queda dentro de los edificios. ¿Por qué las ciudades odian que pases tiempo fuera? Mira estos bancos incómodos, se llama diseño hostil y es una guerra psicológica invisible entre la calle y tú. El diseño hostil o arquitectura defensiva usa el entorno para dictar cómo debes comportarte. Esos pinchos en las cornisas o las bolas de cemento en la acera son señales silenciosas que dicen no te detengas, no te sientes, no existas aquí. Se eliminan los espacios de comodidad para convertirlos en simples pasillos de tránsito. Tu ciudad no se diseña para que la vivas, sino para que seas un usuario de paso que no moleste. Pero esto no solo afecta a las personas sin hogar.
golpea directamente tu sistema nervioso. Cuando caminas entre ángulos agresivos y superficies frías, tu cerebro entra en hipervigilancia. Sin puntos de pausa seguros, la amígdala se activa, disparando el estrés social y la ansiedad urbana. Básicamente, la arquitectura está programando tu cerebro para que te sientas incómodo y huyas a casa. La psicología ambiental es clara. A más diseño hostil, menos confianza social. Estamos fabricando aislamiento a medida. Priorizamos el control sobre el bienestar humano y lo más peligroso es que lo hemos normalizado tanto que ya no vemos la agresión, solo sentimos el agotamiento crónico al final del día. Pero esta agresividad no solo está en los bancos de metal, también está en la forma en la que la mayoría de muros nos rodean. ¿Sabías que tu cerebro odia biológicamente las esquinas afiladas? La ciencia dice que vivir en cajas cuadradas dispara tus niveles de cortisol. Científicos de Harvard usaron resonancias magnéticas para espiar tu cerebro. El hallazgo: ante ángulos agudos, tu amígdala, el botón del pánico cerebral, se enciende al instante. Para tu instinto primitivo, esa esquina perfecta de tu pared no es diseño moderno. Es el equivalente a un colmillo, a una espina o a una roca afilada. Estás viviendo en un entorno que tu subconsciente interpreta como un campo de minas. Por el contrario, las formas orgánicas son un bálsamo químico, liberan oxitocina, no es casualidad. Nuestro ADN busca la suavidad de las nubes, las colinas o el cuerpo humano. En pruebas de diseño, los espacios curvos ganan siempre. El problema, que las cajas son baratas y eficientes de construir, pero nos mantienen en un estado de microalerta constante que está erosionando nuestra paz mental. Vivir años entre ángulos rectos drena nuestra batería interna. Genera un estrés crónico casi invisible que te vuelve irritable y arruina tu sueño. La realidad es evidente, no somos seres de 90 grados, somos organismos biológicos atrapados en una geometría artificial y hostil que nos obliga a forzar nuestra propia naturaleza. ¿Pero qué hacemos si ya vivimos en una caja de concreto? Bueno, no tienes que derribar tus paredes. ¿Sabes que puedes hackear tu ansiedad poniendo una sola ventana en tu habitación? Y no es solo decoración, es la medicina que el sistema nervioso necesita para sobrevivir. La biofilia es nuestra necesidad biológica de conectar con lo vivo. Por 200.000 años, el verde significó alimento y agua, supervivencia. Hoy el diseño biofílico usa estos códigos para engañar a tu cerebro y sacarlo del modo alerta. No es solo llenar tu casa de macetas, es integrar la luz natural, texturas orgánicas y fractales. Esos patrones infinitos de la naturaleza, estos estímulos, bajan tu presión arterial y disparan tu enfoque en menos de 20 minutos. Incluso sin un jardín, una ventana con una vista a un árbol cambia tu química cerebral. Está comprobado en hospitales. Los pacientes con vistas a la naturaleza se recuperan un 8.5% más rápido y piden menos analgésicos que los que ven una pared de ladrillo. Tu cerebro necesita señales de que el mundo exterior sigue vivo para sentirse seguro dentro de casa. Si vives atrapado en el cemento, aplica la luz circadiana. Usa tonos cálidos al anochecer para imitar el atardecer. Añade sonidos de agua o simplemente abre la ventana. El aire en movimiento es una señal de vida. Estos pequeños inputs le dicen a tu sistema nervioso: estás a salvo, baja la guardia. Diseñamos ciudades para separarnos de la vida, pero hoy puedes reclamar tu espacio. Suscríbete para entender más de nuestro mundo. Yo soy La Fru Jiménez y te veo en el siguiente video. Chao.